অদ্বৈতাচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথাগেলা দ্বৈতাচার্য কাহা মোর স্বরূপ কাহা সনাতন কাহা মোর স্বরূপ हरे कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन हरे कहाँ मोर भक्त युग कहाँ कविराज कहाँ मोर भक्त युग कहाँ कविराज काले कोता गेला पुरानो हरे पाताने कोटिब माथा अनले पोषिबन गौरंगे गुणेर निधि कोथा गेले पाबो भोले सब संगीर संगे जे कोइलन बिलास संग ना पैया कांगे नरोत्तम नील प्रेम दान करुण प्रचुर प्रभु कोथा गेल अद्वैताचार्य राधे जय कृष्ण जय राधे जय শিরূপমাঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ শিরূপমাঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন পূজন সেই মোর সেই মোর প্রাণ ধন সেই মোর আভরণ সেই মোর আর সেই মোর জীবনে জীবন সেই মোর সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি সেই মোর রসনিধি সেই মোর বেদের ধর্ম সেই মোর
মহাপ্রভু কর দয়া দিও মোরি পদ ছায়া নরোত্তম লইল শরণ মহাপ্রভু কর দয়া দিও মোরি পদ ছায়া তুয়া পদে লইল শরণ নরোত্তম ঠাকুর হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন হরি হরি 120 y algo, 122. 117. হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন আরে ভজিব শ্রী রাধা কৃষ্ণ হইয়া প্রেম ধীন ভজিব শ্রী রাধা কৃষ্ণ হইয়া প্রেম ধীন আর সুযন্ত্রে মিশাইয়া গাব সুমধুর তান সুযন্ত্রে মিশাইয়া গাব সুমধুর তান আনন্দে করিব দুহার রূপ গুণ গান আনন্দে করিব দুহার রূপ গুণ গান আর রাধিকা গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চ স্বরে রাধিকা গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চ স্বরে মিলিবে সকল অঙ্গ নয়নের জলে মিলিবে সকল অঙ্গ নয়নের জলে আর এইবার করুণা কর রূপ সনাতন এইবার করুণা কর রূপ সনাতন আর রঘুনাথ দাস মোর শিব জীবন রঘুনাথ দাস মোর শিব জীবন আর এইবার করুণা কর
Radha Gaura Bhakta Vinda Priya Gaura Radha Shiva Sari Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaura Hari जय नित्यला वृष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत जय नित्यला वृष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत नारायण विष्णु महाराज गुरु भक्ति गौर प्रेमानंदी हरि हरि First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam Buddha Nitya Lila Bhakti Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis. Primero que todo, quisiera ofrecer mis respetuosos reverencias
a mis maestros espirituales, Nitrila Pravisam Vishupara Sutrasat, Srimad Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, y Nitrila Pravisam Vishupara Sutrasat, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Igualmente quisiera ofrecer mis respetuosos Dandavat Pranams a Nitrila Pravisam Vishupara Sutrasat, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos los Vaishnavas y Vaishnavas y a todas las personas presentes. So, morning, I briefly explain about Advaita Acharya Tattva, because today is very auspicious day, Advaita Saptami, the apparent day of Advaita Acharya. Bueno, en la mañana estuve conversando algo acerca de Advaita Acharya Tattva, debido a que hoy es el día de la aparición de Srila Advaita Acharya. Advaita is non different from Lord. For this regard, his name is called Advaita. Advaita no es diferente del Señor. Por ese motivo es que su nombre es Advaita. Acharya, that means he gives the bhakti and towards all the living entities. Y Acharya significa que él da entonces Bhakti a todas las entidades vivientes. And Advaita Acharya is the combined form of Mahavishnu and Sadasiva. Advaita Acharya es la forma combinada de Mahavishnu y Sadashiva. Ishare Abhedya Advaita Purnadham. Mahavishnu Angsa Advaita Gunadham. Ishare Abhedya Advaita Purnanam. Purva Jaiche Kaila Sarva Vishra Sijan Avatari Kaila Bhakti Pravartan. Advaita Acharya, in this way, he also manifests Shuddha Bhakti in the heart of all the living entities. Entonces, Advaita Acharya, de esa manera, a través del verso que cita, es que entrega Sura Bhakti en el corazón a todas las entidades vivientes. Jeep Nistarilo Krishna Bhakti Koridan, Gita Bhagavati Koilo Bhakti Rabhakhan. Advaita Acharya, always he gave explanation about Bhakti from Gita and Srimad Bhagavatam. Advaita Acharya está constantemente entregando explicaciones acerca de Bhakti a través de Gita en Bhagavat. Srimad Bhagavatam. Bhakti Upadesh Venu Tar Nahi Karya, Atev Naam Hoilo Advaita Acharya. He always gives the instruction about Shuddha Bhakti. For this regard, his name is called also Advaita Acharya. Él siempre está entregando instrucciones respecto del Sura Bhakti. Por ese motivo es que es llamado Advaita Acharya. And also Krishnadas Kaviraj Goswami explains Vaishnave Guru Teho Jagate Rajya Dui Naam Milan Hoilo Advaita Acharya. He is called also Guru of all Vaishnavas. Por este motivo es que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami lo declara como el guru de todos los acharyas en el Chaitanya Charitamrita. And especially Advaita Acharya, he manifested Krishna in this material world. Y también al mismo tiempo Advaita Acharya manifiesta a Krishna en el mundo material. That is called the calling of Advaita Acharya. Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaurhari. Debido entonces a, es gracias al llamado de Advaita Acharya, es que Krishna se manifiesta en la forma del Señor Chaitanya Mahaprabhu en este Kali Yuga. Later we will discuss how Advaita Acharya he manifested Chaitanya Mahaprabhu in this material world. Posteriormente vamos a discutir también cómo Advaita Acharya manifiesta, cómo es que manifiesta al Señor Chaitanya Mahaprabhu en este mundo material. Advaita Acharya, he was born in East Bengal. Advaita Acharya nace en East Bengala. His father name was Kubir. El nombre de su padre es Kubir. He was born in high class Brahman family. Nace en una familia de brahmanas de alta clase. And also wealthy person. Y muy adinerada también. And his father, he was the royal priest in Krishnananda
and King Krishnananda in East Bengal. El padre de Adwaita Acharya era el sacerdote real del rey name of the king? King Krishnananda. Krishnananda, del rey Krishnananda. But that king, he worships goddesses Durga or Kali. Pero el rey adoraba a las semidiosas Durga o Kali. And Advaita Acharya's his childhood's name Kamalaksha. El nombre de niño de nacimiento de Adwaita Acharya es Kamalaksha. Because Advaita Acharya's eyes as like blossom lotus. Esto era debido a que los ojos de Adwaita Acharya eran como lotos florecidos. For here Krishnadas Kaviraj Kamalanane tehu jate angsa anga angsa Kamalaksha boli dhare naam avatangsa Ishwar sarup papai parisadagan Chaturbhuj pitavas joiche narayan Advaita Acharya Ishwarer angsa varja Tar tattva tar gun kori sakaler ascharya. Advaita Acharya, when he was born, his body is very beautiful and attractive. Many kinds of Mahapurusha symptoms. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describe que cuando Adwaita Acharya nace, él tenía un cuerpo sumamente bello y atractivo, con todos los síntomas de un Purusha. For this regard, his parents gave his name Kamalaksha. Por este motivo es que sus padres le dan el nombre de Kamalaksha. Kamal means lotus. Aksha means eyes. One's eyes as like a lotus. Kamal significa loto. Aksha significa ojos. Entonces, eso significa aquel que tiene los ojos como loto. For this regard, his parents gave his name Kamalaksha. Por ese motivo es que lo nombran Kamalaksha. Very small boy. Very beautiful and attractive. And every day used to come with his father in the royal place of King Krishnananda. Krishnananda. Era un niño desde pequeño sumamente atractivo y hermoso, y siempre desde pequeño acompañado a su padre hacia el palacio real del rey Krishnananda. Once king, he also paying his obeisances, stops to Devi goddesses Kali. Una vez el rey estaba ofreciendo sus reverencias, ¿no es cierto?, a los pies de la diosa Kali. Understand? Indian goddesses Kali means her, naked and four-handed. Naked? Naked, that Kali naked. Yeah. Four-handed. And his four hands, also two hands holding the skull of the dead body. Las representaciones de la diosa Kali en India la representan desnuda y con 4 brazos. En 2 de sus brazos está sosteniendo cabezas decapitadas. And have you seen on the picture? ¿Han visto alguna vez una imagen? You can see, I also manifested this picture, Krishna manifested in the form of Kali. That is book. Madhusmita Radha. You have? I have one there. You can say, I show you. Gurudev explica que en su libro Madhusmita Radha aparece una imagen, hay una imagen de Krishna con... Ahí la vi y la otra. Yeah, that one. Did you know Kali? ¿Conocen a Kali? Yes. It's very beautiful. Yeah, here also manifested very nice. Sí, se manifiesta de manera muy hermosa. Raúl. ¿Y Bhadra Kali es otra forma de Kali? Yeah, Bhadrakali who protect to Bharat Maharaj. Yeah, Ella es quien protege a Bharat Maharaj. yeah, the Devi Kali. Very nice, beautiful. But this Bhadrakali is actually very nice. Bhadra means gentle Kali. Bhadra significa, Bhadra Kali, la Kali gentil, Bhadrakali not naked. amable. Very nice, beautiful clothes, 4 hands and long tongue. Ajá. Está muy bella vestida, está vestida de manera muy bella, con brazos largos también, con una lengua larga también. ¿Quién? Kali. Kali. Devi Kali. Bhadra Kali. Bhadra Kali. Bhadra.
Como Ram Badra. Ayer Ram Badra. explicaba, Badra means Badra gentle. era gentil. Badra significa gentil. Y vi una patra que Amable. que tenía cabezas. Como, He said, I have seen another Kali with We have heads. many types of Kali. Existen muchos tipos de Kali. Eh, India Kali is many types of Kali. En India hay muchos tipos de But Kali. actually, that's the same Kali, different, manifested in many forms. And Pero en he verdad- killed the demons actually. Pero en verdad es la misma Kali que manifiesta diferentes tipos de forma y algunas veces para matar demonios. Because those who are chanting Aham Brahmasmi, Shivaham, Shivaham, then Devi Parvati, she become very angry and manifested in the form of Kali and cut their head and making the garland and wear around his neck. Para aquellos que cantan Shivaham, Shivaham, Devi... ¿Ah? Aham Brahmasmi o Shiva? Shivaham. Shivaham. Aquellos que cantan Shivaham, Shivaham, Devi Parvati, Parvati Devi se molesta mucho con ellos y ella manifiesta la forma de Kali y les arranca la cabeza y se hace una guirnalda con la cabeza. Demon first chanting Namah Shivaya, Namah Shivaya. And I offer my obeisances to Lord Shivji. But then saying, and Shivaham, Shivaham, I am Shivji. Then Devi Durga, Devi Parvati becomes very angry. Oh, you want to take position of my husband. That time she also become very angry and ferocious mood. And she cut all the demon's head and make garland around his neck. Bueno, entonces están las personas demoníacas que dicen Om Namah Shivaya. ¿Cómo es el mantra? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ofrecen sus reverencias, ¿no es cierto?, al Om señor Shiva. Shivaham. Pero después de eso, ellos dicen Om Shivaham, Shivaham. Yo soy Shiva también. Yo también soy Shiva. Todos somos Shiva. Entonces, en ese momento, Devi Parvati se molesta con ellos, se enfurece mucho y toma la forma de Kali y los castiga, los mata. Actually, Les her corta la cabeza. form, that girl tamasic form, mood of ignorance form. She destroyed everything. En ese momento, claro, entra en una forma tamásica, en una modalidad de ignorancia y corta las cabezas. Destroyed everything. Ahí destruye todo. So, the king, Krishnananda, he worshipped Devi Kali. Y bueno, volviendo, el rey Krishnananda, él adoraba a la diosa Kali. So, when king worshipped his Ishtadevi, worshiped Devi Kali and offering flowers doing stuti, and that time Kubir, the father of Advaita Acharya, and also many his entourage came in that place. Y bueno, en el momento en que estaba el rey Krishnananda, ¿no es cierto?, ofreciendo sus reverencias a la diosa Kali, a su Ishtadev, ¿no es cierto?, ofreciendo flores, haciendo todo tipo de ofrendas, en ese momento también entra Kubir, el padre de Advaita Acharya, además acompañado de otro séquito de personas. Then everybody paid their obeisance, do pranam, and bend their head, lotus feet of Devi Kali. Y en ese momento entonces todos ofrecieron sus reverencias, pranam, y postraron su cabeza frente a la diosa Kali. But Kamalaksha, that was Advaita Acharya, small boy, he did not pay his obeisance. Sin embargo, Kamalaksha, Advaita Acharya, cuando era un niño pequeño, él no ofreció reverencias. Then someone complained to king, oh, we paid obeisances and our head, lotus feet of Devi Kali, but this boy, a small boy, he did not pay his obeisances to Devi Kali. Y la gente comenzó a quejarse entonces. Oh, todos nosotros ofrecimos nuestras reverencias con la cabeza a la diosa Kali. Sin embargo, ese niño pequeño no ofreció sus reverencias. That means that boy, he dishonored to Devi Kali. Y eso significa entonces que ese niño deshonró a Devi Kali. Then king become very angry with him. Entonces el rey se molestó mucho con él. King stubborn has come. Entonces la ira, la molestia del rey se manifestó. Understand? King told, hey, you are small boy, have to do pranam to Devi Kali. Entonces el rey le dice, tú eres un niño pequeño, tienes que hacer pranam a Devi Kali. Devi Kali, she is the controller of the universe. Devi Kali, ella es la controladora del universo. And also she is called Jagat Janani, she is the universal mother.
A ella se le conoce también como la Madre Universal. So you have to pay your obeisances Devi Kali. Entonces tú tienes que ofrecer tus reverencias a Devi Kali. At baby stubborn, Kamalaksha, no, I should not pay my obeisances the feet of Devi Kali. Pero se manifiesta entonces en el niño pequeño una terquedad, se pone muy terco y le dice, no, yo no voy a ofrecer mis reverencias a los pies de Devi Kali. King stubborn and baby stubborn are coming. Entonces estaban los dos muy tercos, muy ofuscados en su posición, el niño y el rey. King told, you have to pay obeisances to Devi Kali. El rey le decía, tienes que ofrecer reverencias a Devi Kali. Because she is called Jagat Janani. She is the mother of the universe. Porque ella es conocida como Jagat Jagani, la madre del universo. Or Advaita Acharya Kamalaksha, small baby, she told, no, I don't want to pay my obeisances to Devi Kali. Y Advaita Acharya, cuando era un niño pequeño, Kamalaksha le dice, no, yo no voy a ofrecer mis reverencias a Devi Kali. Then king become very angry. Y entonces el rey se molestó. Why not? ¿Por This qué is no? this is my order, royal order. You have to pay obeisances to Devi Kali. Esta es mi orden, una orden real. Tú tienes que ofrecerle reverencias a Devi Kali. At baby stubborn, no, I should not pay my obeisances to Devi. Y el bebé también estaba muy terco. No, no le voy a ofrecer reverencias a Devi Kali. Why not? ¿Por qué no? Then small boy Kamalaksha, he told, if I bow down my forehead, that lotus feet of Devi Kali, then Devi's Kali's deity will be crushed. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco mis reverencias con mi cabeza, ¿no es cierto?, a la deidad de Devi Kali, la deidad de Devi Kali estallará. The king will, how possible? A small boy, all we are doing paying obeisances, worship Devi Kali, she is Jagat Janani, she is the mother of universe. Are you a small boy, baby, are saying, you pay your obeisances, bow down your forehead, that the deities will be crushed. How possible? ¿Cómo es posible? Le dice, tú eres un niño pequeño. Todos nosotros estamos ofreciendo nuestras reverencias a Jagat Janani, la madre del universo. ¿Y cómo es posible que tú, un niño pequeño, digas que si haces reverencias, la deidad estallará? Okay, I'll see how the deities also crushed. Entonces el rey le dice, ok, déjame ver cómo es que si le haces reverencias, la deidad estalla. Then Advaita Acharya Kamalaksha, small baby, only 5 years old. So just bow down his forehead and under the lotus feet of Devi Kali. Then big storm and big also Lightning, light bolts. light bolt coming and also earthquake. Wow. Entonces, en ese momento, Advaita Acharya, cuando era niño pequeño, 5 años de edad, Kamalaksha, ofreció sus reverencias con su cabeza a la deidad de Devi Kali y en ese momento empezó una gran tormenta con rayos y un gran terremoto. Earthquake means how many seconds? 1 second, 2 seconds. In the same way, big earthquake and lightning storm coming and temple completely what? Statue, so what is called? Rocking. Shake. Entonces, bueno, las cosas, claro, ocurre de un segundo para otro, 1 o 2 segundos. En ese momento empezó un gran terremoto a mover todo y el templo también empezó a remecerse. Even king's body and everybody completely rolling, about to die. What happened? Y en ese momento el rey también y absolutamente todas las otras personas empezaron a caer y a rodar, estaban a punto de morir. And here sometimes earthquake or not? Here in Chile, very strong earthquakes. How many seconds? Earthquake. Oh, 30 seconds, 40 seconds. 30 seconds, 40 seconds. 5 seconds is enough. It's just strong. 0.8 or 9. Era ¿Eh? 8. Yeah. 9. No, 8. 9 degrees. Yeah. 8.5. 8.5, 9 degrees, then we do 1 second or 2 seconds, it completely destroyed very quick. Bueno, Gurudev dice, bueno, aquí en Chile hay terremotos, le explicamos, sí, hay unos terremotos salvajísimos. Y dice, claro, ¿y cuánto duran? 30, 40 segundos. Y dicen, no, con 5 segundos un terremoto fuerte basta.
¿no es cierto? Pregunta de cuántos grados más o menos son los terremotos. Le explicábamos de 8.5 a incluso casi 9. Dice, claro, un terremoto es capaz de destruir absolutamente todo. And everybody surprised what happened within a couple of seconds. But just Advaita Acharya Kamalaksha bent on his forehead, paying obeisance to Devi Kali, the big storm, lightning, and so earthquake, and everybody was shaking. Entonces todo el mundo empezó a preguntarse cómo de un segundo para otro, en 1 o 2 segundos de repente empezó una gran tormenta, rayos, y empezó el terremoto a remecerse todo. And big sound coming from the temple also. Y empezó un gran sonido desde el templo. And then Devi's Murti, the deities of Devi Kali's Murti, completely crushed in 2 pieces. Instead. Y entonces en ese momento la Murti de Devi Kali, la deidad de Devi Kali, se separó en 2 y se vino abajo. Then aerial sound, transcendental sound came from the sky. Y en ese momento se escuchó un sonido desde el cielo, un sonido trascendental. That means Devi Kali, she told, "Hey, police king, do you know this small boy, Kamalaksha? Who is he? He is Sakshat Bhagavan. He is direct manifestation of Lord, Saint Bhagavan." Entonces se escucha la voz de Devi Kali y le dice, rey tonto, le dice, ¿acaso no sabes quién es él, Kamalaksha? Él es Sakshat Bhagavan. Sakshat Bhagavan. Mahavishnu, he is the incarnation of Mahavishnu, who is the creator of the universe, innumerable universe. Él es Mahavishnu, el creador de una cantidad innumerable de universos. Not only universe, innumerable universe. He is the Mahavishnu avatar, Advaita Acharya. And he also Sadasiv, incarnation of Lord Sadashiv. Él es creador no solamente del universo, sino que de innumerable cantidad de universos. Él es Mahavishnu y al mismo tiempo él es también Sadashiva. I am Devi Kali, Maya Devi. Yo soy Devi Kali, Maya Devi. And Durga. Durga. My duty is yours, to follow the instruction of my master, Lord. ¿Y cuál es mi ocupación? Seguir las instrucciones de mi Señor. So how possible I received his pranam? Entonces, ¿cómo es posible que yo reciba los pranam del Señor Vishnu? I am always following his instruction. ¿Por qué? Porque yo siempre, en verdad, estoy siguiendo sus instrucciones. I said, Lord manifested 3 forms, Brahma, Vishnu and Shiva. Entonces, bueno, en ese sentido, el Señor manifiesta 3 formas. Lord Vishnu, el Señor Brahma y el Señor Shiva. And Brahma Rupe, in the form of Brahma, he creates. In the form of Shiva, he destroys. And with the form of Vishnu, he nourishment to all the living entities. En Brahma Rupe, en la forma del Señor Brahma, él crea. En la forma del Señor Shiva, destruye. Y en la forma del Señor Vishnu, él nutre, mantiene a todas las cosas en el universo. Tumi sarve saresara brajendra nandana tumaro ichhai jivir janama marana. Bhakti Vinod Thakur says, "Hey Brajendra Samsundar, you are the supreme personality of God, is Saint Bhagavan. According to your desire, everything creates and everything destroys and everything is nourishment." Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur explica, Brajendanandana Syama Sundar, tú eres la forma suprema de la personalidad de Dios. Entonces, según tu deseo, todo se crea y también se destruye. So now we Tattva Siddhanta. Then everybody realized, the Advaita Acharya Kamalaksha, he is not an ordinary boy. He is the Saint Bhagavan, Ishar Tattva. Entonces, de esa manera, todas las personas se dieron cuenta que este pequeño niño, Kamalaksha, no era un niño ordinario, sino que él era Bhagavan, en una forma de Bhagavan. Swayam Bhagavan. And Ishar Tattva, he is Ishar Bhagavan, Ishar Tattva, Bhagavat Tattva. Bhagavat Tattva, Ishar Tattva. Durga, Kali, they are called the servant of Lord Krishna. Durga y Kali, a ellas se les conoce como las sirvientas del Señor Krishna. And in Durga form, and Mayadevi, she also protect this material world. Durga means is what? Jail. Entonces, Maya Devi, en la forma de Durga, ella protege
acá en las cosas, in the universe. Yeah. Protege el Protege. universo. Eh? All the living entity, conditioned soul, they are in the jail. Durga Devi or Kali, Durga, she is an jailer, guardian. Entonces ella mantiene a todas las entidades vivientes del universo también en esta especie de jaula, de celda. Try to understand Durga Tattva. Who is Durga? Intenten entender Durga Tattva. Yeah. ¿Quién es Durga? Actually, Srimati Radhika's her shadow, that is called Durga or Kali. Shadow. La sombra. Ah, la sombra. Entonces, en ese caso, la sombra de Srimati Radhika es Durga. Durgayati Rakshayati the Durga. That means she protects all the living entities inside of the jail. Entonces, eso significa que ella protege a todas las entidades vivientes, ¿Eh? pero dentro de esta jaula. And she is called the jailer. A ella se le conoce como la cuidadora de la cárcel, la carcelera. She is giving the punishment, the conditioned soul, because we did not do bhajan sadhana to Krishna. Entonces ella castiga a todas las entidades vivientes. ¿Por qué? Porque no realizan vayan y sadhana a Krishna. In morning I told two kinds of maya. One is called Yogamaya, another is called Mahamaya. Entonces en la mañana les dije, existen dos tipos de maya, Yoga Maya y Mahamaya. And those who perform bhajan and sadhana, Yogamaya, she helps how to go towards Krishna. Aquellos que realizan vayan y sadhana, Yoga Maya los ayuda para ir hacia Krishna. Those who not bhajan sadhana, and then Mahamaya bitterly beat to them in this matter. Y aquellos que no realizan vayan y sadhana, Mahamaya los castiga amargamente. You read Brahma Samhita about Durga Tattva. Sisti Sthiti Pralaya Sadhana Sakti Reka. In this verse explain Durga Tattva, Mahamaya Tattva. Tienen que leer el Sri Brahma Samhita para entender el Durga Tattva. Ahí en ese libro y en ese verso se explica Durga Tattva. Even my this Madhusmrita Grantha, I will briefly also explain all Tattva, Durga Tattva, Maya Tattva, Jiva Tattva, every Tattva is explained. Bueno, y aquí en el libro, 9th chapter. Read. y aquí en el libro también Madhusmrita Sri Radha, en el capítulo 9, también hay explicaciones acerca de Durga Tattva, Maya Tattva. So in this way, Advaita Acharya, he always discuss Bhakti Katha, not mundane Katha. Y bueno, de esta manera entonces, retomando, Advaita Acharya, él siempre se encontraba haciendo Krishna Katha, no Katha o conversaciones mundanas. And then when he grew up, he also took Diksha from Madhavendra Puripad. Y cuando ya creció, entonces él tomó Diksha de Madhavendra Puri. Madhavendra Puripad. Chaitanya Mahaprabhu took Diksha from Ishwar Puripad, who is the disciple of Madhavendra. Y bueno, el señor Chaitanya Mahaprabhu tomó también iniciación de Ishwara Puripad, que era un discípulo de Madhavendra Puripad. For this regard, Chaitanya Mahaprabhu always he gives respect to Advaita Acharya as his senior Vaishnava Guru. Por ese motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu siempre le ofrecía sus respetos y reverencias a Advaita Acharya como si fuera un devoto senior. Madhavendra Puri ho Sisya Eigyane Acharya Gosai Re Prabhu Guru Kari Mane Loke Gillate Dharma Marjada Rakkhan Stuti Bhakti Karitar Charana Vandan Chaitanya Gosai Acharya Prabhur Gyan Apunake Karitar Das Abhiman. But Advaita Acharya, he gives respect to Chaitanya Mahaprabhu. And always Advaita Acharya, he gives respect to Chaitanya Mahaprabhu. Because Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Pero al mismo tiempo también Advaita Acharya le ofrecía sus respetos y sus reverencias al señor Chaitanya Mahaprabhu de vuelta. ¿Por qué? Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. And Advaita Acharya, he gives teaching to everybody. Yeah? All we are the servant of Krishna. Jiver Sarup hoy Krishna Nityadas. Y Advaita Acharya constantemente le daba estas instrucciones a todo el mundo, que nosotros somos los sirvientes eternos de Krishna. And Krishna Das how jive upadesh kare. And Krishna Das abhimane je ananda sindhu koti brahma sindhu nahe tarek bindu. Mui je Chaitanya Das ar nityananda tas bhav samone annatra ananda.
And Advaita Acharya, he gives this lesson, teaching to everybody. Everybody should realize all we are the servant of Krishna. Advaita Krishna Acharya, Das. Advaita Acharya le daba constantemente esta instrucción, esta lección a todo el mundo. Nosotros somos sirvientes eternos de Krishna. Krishna Das. Impartialist Advaitavadi, they want to become Brahma. Los impersonalistas, los Advaitavadis, ellos quieren volverse el Brahman. They don't want to become the servant of Brahma. They want to become Brahma. Ellos no quieren volverse el sirviente de Brahman, ellos quieren ser Brahman. But Advaita Acharya, no. Everybody, the servant of Brahma. Brahma Das, Krishna Das. Pero Advaita Acharya les decía, no, todos nosotros somos sirvientes de Krishna. Krishna Das, Brahma Das. Understand? Dasasmi, I am the servant. Yo soy el sirviente del sirviente, ¿lo entienden? And so remember, Advaita Acharya, he took Diksha from Madhavendra Puripad. Entonces, recuerden, Advaita Acharya tomó Diksha de Madhavendra Puripad. And Chaitanya Mahaprabhu took Diksha from Ishwar Puripad. Or Ishwar Puripad's Guru, Madhavendra Puripad. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu toma Diksha de Ishwara Puripad. Ishwara Puripad era el discípulo de Madhavendra Puripad. And so Advaita Acharya, and then after a few years, his father left body. Y bueno, después de unos años, el padre de Advaita Acharya dejó su cuerpo. Then Advaita Acharya, he came in West Bengal. East Bengal to West Bengal. Y entonces Advaita Acharya llega a Bengala Occidental. And according to Indian Vedic culture, if your parents left body, you have to do some obligation, shraddha in Gaya. Entonces, bueno, según la cultura védica en India, cuando los padres de uno dejan el cuerpo, uno tiene que hacer algunos rituales, unas ceremonias. Understand? This is the Vedic culture. Esa es la cultura védica. If your parents will die, you have to obligate shraddha of your father and shraddha ceremony. Entonces, bueno, eso es parte de la cultura védica. Si los padres dejan el cuerpo, uno tiene que ofrecer una ceremonia. So Advaita Acharya, he came in West Bengal, in Bihar, in Gaya. Entonces Advaita Acharya llega a Bengala Occidental, en Bihar, en Gaya. Goya. Understand? But on the way, and he met with, what is his name? Great poet, what is his name? Madhava Bhauta Minati Kariyo, this religion. What is his name? Vidyapati. Y bueno, en el camino se encuentra con un gran poeta, And Vidyapati. when Vidyapati, and he was the royal poet. Y este poeta, Vidyapati, era un poeta de la realeza. And Madhava Bhauta Minati Kariyo, Dedeha Samarpinu Tulasi Tila. And so when he heard this Bengali song, Advaita Acharya so much impressed. Y bueno, cuando escuchó esa canción en bengalí, Advaita Acharya quedó muy impresionado. And then Advaita Acharya, he also staying with couple months with, what is his name? Vidyapati. Y por ese motivo Advaita Acharya decidió quedarse un par de meses con este poeta, Vidyapati. Chaitanya Mahaprabhu always listened the sweet poetry of Vidyapati and Chandidas. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu también siempre escuchaba la dulce poesía de Vidyapati y de Chandridas. So, Advaita Acharya, and he came in Vrindavan, Entonces finalmente Advaita Acharya llegó a Vrindavan. and after his father Shraddha ceremony, then he came in Vrindavan. Después de la ceremonia que realizó para su padre, él finalmente llega a Vrindavan. Then he also Vrindavan Parikrama, and with his deities name and Madan Gopal. Y realizó Parikram a Vrindavan con sus deidades llamadas Madan Gopal. And Advaita Acharya's and worshipful deities Madan Gopal. Very nice, beautiful deities.
La deidad que Advaita Acharya adoraba es Madan Gopal, una deidad muy hermosa. Eh? When you are doing Vrindavan Parikrama, we are going one place that is called Advaita Bhat, where Advaita Acharya, you are staying and worship his Thakurji. Y bueno, Gurudev explica que cuando están haciendo Parikram en Vrindavan, siempre pasan por un lugar que era el lugar en donde Advaita Acharya adoraba a sus deidades. One day, Advaita Acharya, he worshipped his Thakurji and put under the banyan tree. Un día Advaita Acharya se encontraba adorando a su deidad y la colocó debajo de un árbol baniano. Then he went to do Parikrama, Vrindavan Parikrama. And Y en ese momento entonces salió a hacer Parikram por Vrindavan. but when he returned back, this Thakurji is not there. Pero cuando regresó a buscar a Thakurji, Thakurji ya no estaba ahí. Actually, that time Muslims, and understand, envious, jealous Muslim, they destroyed all the deities of Hindus, mandir, and the other. ¿Por qué? Porque unos musulmanes envidiosos habían pasado destruyendo las deidades de todas las personas que encontraban. Then someone told to Advaita Acharya, one Muslim guy, he came, and Muslim armies, he came, and maybe destroyed your Thakurji. Entonces alguien le dijo eso a Advaita Acharya. Lo más probable es que haya pasado alguien del ejército de musulmanes y haya destruido a la deidad. Then Advaita Acharya become very upset. Y Advaita Acharya se molestó muchísimo. And then Advaita Acharya said, hey Thakurji, where you are? Where are you? Y dijo Advaita Acharya entonces, Thakurji, ¿dónde estás? Then Madan Gopal told Advaita Acharya, the Muslim cannot touch my transcendental body. Pero Madan Gopal le respondió de inmediato, Advaita Acharya, los musulmanes no pueden tocar mi cuerpo. I am here, just covered with the flowers. Yo estoy aquí mismo, simplemente estoy cubierto con unas flores. Then Advaita Acharya came in same place, under the banyan tree, and moved the flowers and saw his Thakurji. Entonces Advaita Acharya se acerca nuevamente al lugar, abajo del árbol baniano, y removió unas flores que habían ahí, y abajo estaba la deidad. Then Advaita Acharya thinking, I should not stay in Vrindavan, I had to go Navadvip Dham. Entonces Advaita Acharya pensó, quizás no deba quedarme aquí en Vrindavan, a lo mejor deba ir a Navadvip Dham. Then Thakurji, he proceeded to Vrindavan to Navadvip Dham. Entonces Advaita Acharya junto con la deidad procedieron a moverse de Vrindavan hacia Navadvip Dham. When Advaita Acharya, he came just the border of Vrindavan. Y cuando se acercaron ya a los límites, a los bordes de Vrindavan, And that time Thakurji, he told, I don't want to go out from Vrindavan, I will stay in Vrindavan. en ese momento Thakurji le dijo, la verdad, ¿sabes qué? No me gustaría salir de Vrindavan, quiero quedarme en Vrindavan. Vrindavanam parityajam padame kuna gacchati. Krishna says, I never go out one step from Vrindavan. En ese verso Krishna dice, yo nunca doy un solo paso fuera de Vrindavan. Then Advaita Acharya came, without my deities, how possible will go Navadvip Dham? Entonces Advaita Acharya pensó, sin mi deidad, ¿cómo es posible que me vaya de Vrindavan a Navadvip Dham? Then Thakurji told, okay, you can live here, but you can take one Seva Kunja Madan Mohan deities and a Vigraha pot, then you go. I got lost. Then Thakurji told, you go Seva Kunja. Y Thakurji le dijo, anda al Seva The Kunja. Pujari will give one Chitrapat. Chitrapat is picture of Madan Gopal. Entonces el pujari de ahí te va a dar una imagen, una imagen de Madan Gopal. That picture you take and go to Navadvip Dham. Y esa imagen tú la puedes tomar y salir de Navadvip Dham, hacia Navadvip Dham. Understand? Then Advaita Acharya, he came in Seva Kunja. Entonces Advaita Acharya llegó a Seva Kunja. That Pujari also gave the picture of Seva Kunja. Y Pujari le entrega, ¿no es cierto?, esta imagen. Because Thakurji himself came in his dream, told to Pujari, the one Brahman is coming, you also give my picture to him. Y el Pujari ya sabía que iba a venir esta persona porque en un sueño la deidad se le apareció al Pujari y le dijo, va a venir un brahmana, así que tú tienes que darle esta imagen mía. So Advaita Acharya, in this way, he came Vrindavan to Navadvip Dham. Y fue así entonces como Advaita Acharya salió de Vrindavan hacia Navadvip Dham. Why with Advaita Acharya, he is going to Vrindavan Dham? Advaita realized that soon his master, Supreme Personality of Godhead Krishna, will appear in Navadvip Dham. ¿Por qué Advaita Acharya hace esto? Porque él pensó que muy pronto su amo,
iba a manifestarse en Navadvip Dham. And so when Advaita Acharya, he came in Navadvip Dham, he saw that Navadvip Dham completely was terrible. Y una vez que Advaita Acharya llega a Navadvip Dham, él vio que todos se encontraron en un estado terrible. Brahmanas, they are not following the Brahmanical rules and regulations. Los brahmanas no estaban siguiendo ninguna regla y regulación de la casta brahmínica. Panditas, they are just quarreling to each other according to the knowledge of the scriptures. Los panditas estaban constantemente peleando unos con otros según el conocimiento de No las one escrituras. chanting holy names, Yuga Dharma holy names. Nadie estaba cantando los santos nombres, Yuga Dharma. Kali Yuga Dharma nam? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Every Yuga is different name of Mahamantra. En cada yuga existen diferentes nombres o diferentes formas del Mahamantra. Understand? Sattva, Treta, Dapar, Kali. Four yugas Mahamantra different, not same. Entonces está Satta, Treta, Dwarpa, Kali. En estos 4 yugas, ¿no es cierto? El Mahamantra tiene diferentes formas. Sattva yugas Mahamantra Narayana Paraveda, Narayana Parakshara, Narayana Paramukti, Narayana Paragati. This is the Mahamantra of Sattva Yuga. Ese es el Mahamantra en Satya Yuga. In the same way, Treta Yuga, Dapar Yuga, Kali Yuga Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But Advaita Acharya, when he arrived in Navadvip Dham, no one chanting Hare Krishna Mahamantra. Y bueno, en Treta, en Dwarpa, Kali Yuga está el Mahamantra, ¿no es cierto? Pero cuando Advaita Acharya llega a Navadvip Dham, nadie estaba cantando el Mahamantra. And people are drinking alcohol, eating meat. La gente bebía alcohol, comía carne. A rich person, they also spend their money to enjoying the different sense gratifications. La gente adinerada gastaba su dinero sencillamente en todo tipo de gratificación sensorial. Advaita Acharya say Navadvip Dham as like a Narak Kunda. Advaita Acharya dijo entonces, Navadvip Dham es como Narak Kunda, como el infierno. People, they worship many goddesses, Durga, Kali, and others demigod and demigoddess. La gente está adorando todo tipo de dioses, semidioses, Durga, Kali. And sacrifice the animals in front of Devi, Kali or Durga. Y sacrifican a los animales en frente de Devi, Kali, de Durga. They worship Lord Shiva and taking ganja bhang. But this is the Mahaprasad of Shivji. Y además realizan ofrendas para el señor Shiva basadas en marihuana. Como How possible? Shivji is Shivji Vaishnava. How possible Vaishnava will take ganja bhang? Pero el señor Shiva es un Vaishnava. ¿Cómo es posible que acepte este tipo de ofrenda? Speculative people. They are thinking, Shivji, he takes a ganja bhang, we will take his Shiva Prasad. La gente especula este tipo de cosas. Si le ofrecemos entonces este tipo de ofrenda de marihuana al señor Shiva, después vamos a poder tomar este Shiva Prasada. And Shivji also drink the poison, you can drink this Shiva Prasad. El señor Shiva, por ejemplo, él se bebe el veneno, poison. Poison. You take the poison, because this is also Shiva Prasad. Ustedes se beberían ese veneno como el pasatiempo, el señor Shiva bebiendo veneno. ¿Se beberían el veneno como Shiva Prasada? No. They're taking ganja bhang or offer to Shivji. Shivji taking ganja bhang. Or they take the Mahaprasad Shivji. They're stupid, nonsense, rascal, speculative. Entonces, esta gente, bueno, le ofrece marihuana al señor Shiva y después consume la marihuana como Shiva Prasada, ¿no es cierto? Pero esa gente especulativa, estúpido sin sentido, rascal. Yeah, also chili also not. This thing. Many people they worship Lord Shiva in their house Shiva. And they offering ganja bhang, and they go, this is Shiva Prasad, take this Shiva Prasad. Y bueno, esto ocurre también en todas partes del mundo. En Chile se puede ver también que la gente adora al señor Shiva, le ofrece marihuana al señor Shiva y después, tomemos este Shiva Prasada.
Shivji, he keeps big or dreadlocks. They also keeping dreadlocks. Señor Shiva, por ejemplo, tiene sus dreadlocks y esta gente también se deja estos dreadlocks. So why I'm saying, because in this way, Advaita Acharya, when he saw, when he came in Navadvip Dham and saw how people completely elucidated with Maya. Entonces, cuando Advaita Acharya llega a Navadvip Dham, él vio que todo el mundo estaba completamente bajo la ilusión de Maya Devi. Then Advaita Acharya became very angry. Y Advaita Acharya se molestó muchísimo. Advaita Acharya thinking, I am Mahavishnu, incarnation of Mahavishnu and Sadashiva. Entonces, el señor Advaita Acharya pensaba, yo soy Mahavishnu, la encarnación de Mahavishnu y Sadashiva. I told Mahavishnu, what is his duty? To creation, Srishti. Y ya les comenté, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actividad de Mahavishnu? So Advaita Acharya is thinking, I am Srishtikarta, I am creator. Entonces Advaita Acharya pensaba eso, ¿no es cierto? Yo también soy este creador. And Advaita Acharya also Sadashiva. Sadashiva Tattva, that got destroyed. So thinking, I am creator, I am destroyer. Entonces, Advaita Acharya también es Sadashiva. Y él piensa entonces, yo soy creador, pero también soy destructor. Then Advaita Acharya thinking, I will destroy this dham, everything, the universe. Entonces, claro, de esa manera él pensaba, yo puedo destruir este lugar, incluso todo el universo. In the meantime, one aerial sound, divine sound came. En ese momento se manifiesta un sonido en el aire, un sonido And told, divino. hey, Advaita Acharya, keep patient. Y se escuchó, Advaita Acharya, por favor, ten paciencia. Your master, supreme personality of Godhead, Sang Vrindandan Samsundar, he will be appeared in Navadvip Dham. Ten paciencia, ya que pronto se manifestará aquí Brajendanandana Syama Sundar, tu maestro. Then when I heard this, and also told, Vrindandan Samsundar, he will establish Varnashram Dharma. Entonces, en el momento en que escuchó eso, él pensó, Brajendanandana Syama Sundar va a restablecer el Varnashram Dharma. And he also purify the heart of all the living entities through Nam Sankirtan. Y además va a purificar el corazón de todas las entidades vivientes con Nama Sankirtan. And he preach the Harinam, Prem Dan, he would give that Prem to everybody. Y va a predicar esto, el Harinam, y le va a entregar prema a todas las entidades vivientes. Just you keep patient. Simplemente ten paciencia. Then Advaita Acharya's anger, little bit, extinguished down. Y así entonces la ira de Advaita Acharya progresivamente un poquito comenzó a decrecer. But real sound is soon your master, Bhajanandan Samsundar will come. Soon means that when? Who knows? 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours. Y bueno, claro, este sonido que apareció, esta voz que apareció en el cielo, le dice, pronto tu maestro, Brajendanandana Syama Sundar aparecerá. Pero ¿qué significa pronto? ¿Cuánto es pronto? ¿1 hora, 2 horas, 10 horas? If I tell bring water, Gurudev, water is coming soon. Soon means is what? Soon means there is no fixed time. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 5 seconds. There is no fixed time. Si yo les digo, por favor, tráigame agua, y me responden, su agua viene en camino pronto. ¿Qué significa eso? ¿Viene en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos, en 5 segundos? Pronto no significa 1 hora o un horario fijo, una cantidad de tiempo fija. If I call to you, please come. Then go, Maharaj, I am coming soon. Soon means you are no fixed time. Coming on the way. But who knows what time? Si yo les digo, venga para acá, y usted me responde, ya pronto voy, llego pronto, eso no significa un momento determinado, un momento fijo, sino que puede ser cualquier momento. Then Advaita just thinking, no, immediately my master Varnanasam should appear in Navadvip Dham. Y Advaita Acharya pensó, no, de inmediato mi maestro Brajendanandana Syama Sundar tiene que aparecer aquí en Navadvip Dham. So Advaita Acharya, he took water of the Ganges in his hand and leaves of the Tulasi. Entonces Advaita Acharya tomó en sus manos agua del Ganges y hojas de Tulasi. Then he offered to Brajanandan Samsundar, Idam Ganga Jalang Tulasing Patram Tubhang Namo. Entonces hizo esta ofrenda a su amo Brajendanandana Syama Sundar. This is called calling of Advaita Acharya. Advaita Acharya, he calls Brajanandan Samsundar immediately, offering water of the Ganges and Tulasi leaves.
A esto se le llama el llamado de Advaita Acharya. Advaita Acharya llama a su amo maestro Brajendrananda Nasyama Sundar ofreciendo agua del Ganges y hojas de Tulasi. Maybe Krishna, he will appear in Navadvip Dham in the form of Lord Chaitanya, maybe later. Who knows? Soon means no fixed time. Entonces, bueno, Krishna en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu se iba a manifestar en Navadvip Dham, quizás ahora, quizás después. No había algo fijo. But when Advaita Acharya offered the Ganga Jal, the water of the Ganges, and Tulasi Dal, the leaves of Tulasi, middle Manjari, and offering to Krishna. Pero el señor Advaita Acharya entonces comenzó a hacer esta ofrenda del agua del Ganges, ¿no es cierto? Y las hojas de Tulasi. Then Krishna cannot stay in Golok Vrindavan. Entonces en ese momento ya Krishna no podía quedarse en Goloka Vrindavan. And he had to come because his great devotee Advaita Acharya is calling to him. ¿Por qué? Él tenía que venir. ¿Por qué? Porque Advaita Acharya, su gran devoto, lo estaba llamando. Because Krishna promised in his scripture, Shastra, Tulasi Dala Matana Jalasa Chulukena Bhakta Bhakta Vatsalva Vikrinite San Atma. Just anybody just offer Tulasi leaves and Ganga Jal. And Krishna says, I will completely sold out myself. Y bueno, Krishna promete, hace la promesa en las escrituras que aquella persona que le ofrezca agua del Ganges y hojas de Tulasi, Krishna se vende, se entrega por completo a esa persona. So everybody should offer Tulasi, what is it called? Offering water in Tulasi. Entonces todos debiesen hacer esa ofrenda de agua y hojas de Tulasi. If you offer Gangajal and Tulasi to Krishna, then Krishna completely sold out to you. Si le hacen esta ofrenda entonces de agua del Ganges y de hojas de Tulasi, Krishna se va a dar a ustedes por completo. And every day you offer the water, the Tulasi. Todos los días entonces ofrezcan esta agua y las hojas de Tulasi. And you chant this mantra. What is it? What is the mantra? Tulasi water offering mantra. Govinda Balavam Devi. Om Govinda Balvang Deving Bhakta Chaitanya Kari Snapami Jagadhatri Krishna Bhakti Pradayini. Entonces todos los días nosotros debiésemos ofrecer, ¿no es cierto? Agua. Debiésemos ofrecer y regar también a Tulasi. Debiésemos regar a Tulasi con ese mantra. So now coming in this way. So for this regard, Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, this is from Golok Vrindavan. This is also main reason. What is the main reason? The calling of Advaita Acharya. Entonces, este es el motivo principal de por qué Krishna viene desde Goloka Vrindavan en la forma de el señor Chaitanya Mahaprabhu, por el llamado de Advaita Acharya. Then Advaita Acharya came in Santipur, and he was staying in Santipur, and he married two wives, Malini and another name? Sita. Sita Thakurani. Entonces, de esa manera, posteriormente... Srivasapatini Malini. Advaita Acharya, Sita Thakurani. Sita Thakur. Entonces, de esa manera, Advaita Acharya llega para residir en Santipur y finalmente se casa con su consorte Sita Thakurani. Then Chaitanya Mahaprabhu appeared in the womb of Sachideva. Y entonces, posteriormente, el señor Chaitanya Mahaprabhu aparece desde el vientre de Sachinanda. And Advaita Acharya, he realized, yes, Sachinandana Gaurhari, that means Krishna, appeared in the womb of Sachideva. Entonces Advaita Acharya se da cuenta, Sachinanda Gaurahari, que es Krishna, aparece en el vientre de Sachi Devi. Then Advaita Acharya, he also came in Navadvip Dham and staying, and he also opened one Sanskrit toll college, school, Sanskrit school. Y Navadvip Dham. Navadvip Dham. Ajá. Entonces, bueno, y posteriormente en Navadvip Dham, Advaita Acharya abre una escuela de sánscrito para aprender sánscrito. And then Jagannath Mishra's and Sachidevi's elder son Viswarup and used to go reading Sanskrit in that Sanskrit
Sanskrit school of Advaita Acharya. Y bueno, el hijo mayor, Vishwarup, el hijo mayor de Jagannath Mishra y Sachi Devi, comenzó a asistir a la escuela de sánscrito de Advaita Acharya. But sometimes Nimai, very small baby, maybe 2 or 3 years old. Pero algunas veces, Nimai, cuando era todavía un niño pequeño, de unos 2 o 3 años, but Nimai sometimes, when small baby, he noticed to Advaita Acharya. y bueno, nuevamente, siendo todavía un niño pequeño, un niño muy pequeño, notó a Advaita Acharya. Or Advaita Acharya he noticed to Nimai, small baby. Y Advaita Acharya miró de vuelta también a... And then they both, they are eye to eyes, remembering, who am I, who are you? Y ambos mirándose a los ojos, comenzaron a recordar, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? This. Then, after few years, Vishwarup, he took sannyas. Y bueno, después de un tiempo, Vishwarup, el hermano mayor del señor And Chaitanya Mahaprabhu, then tomó sannyas. Nimai, he pacified his parents. Y Nimai tuvo que tranquilizar a sus padres. But Jagannath Mishra, he cannot tolerate separation from Vishwarup. Also Jagannath Mishra, he left his body. Pero, debido a que Jagannath Mishra no pudo tolerar la separación de Vishwarup, que Vishwarup se haya ido, Jagannath Mishra terminó abandonando su cuerpo. And then Chaitanya Mahaprabhu, and he performed Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu realizaba también Nam Sankirtan en la casa de Srivas Thakur. Advaita Acharya, he also joined his Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. Y Advaita Acharya también se les unía a este Nama Sankirtan en la casa de Srivas Thakur. Nam Sankirtan. And Advaita Acharya, sometimes he also gave Shastra, teaching some Shastra in Shantipur. Y bueno, Advaita Acharya se les unía. Y Advaita Acharya también daba algunas lecciones de Shastra en Shantipur. Shantipur, that place is completely calm and quiet and peaceful place on the bank of the Ganges. For this name is called also Shantipur. Bueno, Shantipur es un lugar que queda a las orillas del Ganges, que es sumamente tranquilo y calmo. Por eso su nombre es Shantipur. And who has seen that place, Shantipur? ¿Quién ha estado ahí? ¿Quién ha visto Shantipur? You should come. See the very nice, beautiful place of Advaita Acharya, Shantipur, on the bank of the Ganges. Deberían ir a ver a este muy hermoso lugar de Advaita Acharya a las orillas del Ganges. Advaita Acharya, and when he do Nam Sankirtan with Chaitanya Mahaprabhu, but Chaitanya Mahaprabhu, I told, always he thinking, and he is my guru, because Advaita Acharya, he took Diksha from Madhavendra Puripad. Chaitanya Mahaprabhu, he took Diksha from Ishwar Puripad. So for this regard, and Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he gives so much respect to Advaita Acharya. And Advaita Acharya thinking Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Entonces, bueno, el señor Chaitanya Mahaprabhu siempre ofrecía sus respetos y reverencias a Advaita Acharya y lo consideraba como su maestro por el hecho de que Advaita Acharya había tomado iniciación de Madhavendra Puripad y el señor Chaitanya Mahaprabhu había tomado iniciación de Ishvara Puripad, que era discípulo de Madhavendra Puripad. Por ese motivo, entonces, es que el señor Chaitanya Mahaprabhu lo consideraba también como su maestro. Pero al mismo tiempo, Advaita Acharya decía, el señor Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. One day, Advaita Acharya, he knowingly gave the what is it called? Some class about Jog Vasishtha, that is called Mayavadi philosophy. Y bueno, una vez Advaita Acharya comenzó a dar una clase acerca de esta filosofía Mayavadi, Aham Brahmasmi. And same time Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he came in the house of Advaita Acharya. En ese momento, el señor Chaitanya Mahaprabhu Nimai llegó a la casa de Advaita Acharya. Jog Vasishtha Grantha, he gave class. And Advaita Acharya gave class, one Grantha named Yoga Vasishtha. That is called the Mayavadi philosophy.
Y el señor Advaita Acharya estaba haciendo clases acerca de un grande en específico, Yoga Vashishta, que pertenece a la filosofía Mayavadi. When heard this katha, Yoga Vasishtha Katha, Mayavad philosophy, Chaitanya Mahaprabhu become very angry. Entonces, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu escuchó acerca de este kata de Yoga Vashishta, se enfureció muchísimo. Advaita Acharya Suddha Bhakta, but how possible he gave class about Yoga Vasishtha? Because this is the Leela. Because think you always Chaitanya Mahaprabhu give me blessing, he had the respect to me. Today, he had to give me blessing. Y bueno, este es parte, todo eso es parte de un lila, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Advaita Acharya es un Sudha Bhakta. ¿Cómo era posible entonces que estuviera haciendo clases acerca de esta filosofía Mayavadi? Y entonces es parte del lila. Sencillamente quería realizar un lila en donde finalmente el señor Chaitanya Mahaprabhu le ofreciera su misericordia, sus bendiciones. So Chaitanya Mahaprabhu, when heard the Mayavad philosophy from the mouth of Advaita, he became very angry. Entonces, por este motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando escuchó a Advaita Acharya hablar acerca de esta filosofía Mayavadi, se enfureció muchísimo. Then Chaitanya Mahaprabhu caught his hair and bitterly beat him. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu lo agarró de la cabeza y empezó a But golpear. how possible Jiva will become Brahma? ¿Cómo es posible que una jiva se vuelva Brahma? Decía. Advaita Acharya is very happy, but his wife told, oh, don't be beaten. Advaita Acharya estaba contentísimo con lo que estaba ocurriendo, pero su esposa, Sita Thakurani, se preocupó mucho. Le decía, no. Then Advaita Acharya told, oh, today, every time Chaitanya Manimai, he gives me respect. Now he is, I receive mercy from him. Entonces Advaita Acharya estaba contentísimo porque decía, todos los días el señor Chaitanya Mahaprabhu me ofrece sus reverencias, pero ahora me está dando su misericordia. So in this purport, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is saying, if Guru chastisement you, beat you think you receive mercy from him. Entonces, Srila Prabhupada explica que en un comentario al Chaitanya Charitamrita que cuando el Guru castiga es porque también está dando su misericordia. If Guru chastised to you, that means you really receive mercy from him. Si Guru lo castiga, eso significa entonces que también está entregando su misericordia. And who is Guru? Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. Krishna Bande Jagat Gurum. Krishna is the Guru of universe. Entonces, ¿quién es Guru? El señor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. Él es el Guru del universo. And in our Guru Parampara, Krishna hite Chaturmukh, Bhavan Krishna Sevonmukh, Brahma hite Naradera Mati, Narada huite Vyas, Madhyakayan Vyasudaya, and Guru Parampara, Krishna, topmost. Entonces, en nuestro Guru Parampara, ¿quién se encuentra en lo más elevado del Guru Parampara? Krishna. And then Advaita Acharya very happy, and they say, Muitar Das, I am your servant, I am your servant. Entonces, Advaita Acharya estaba sumamente contento, diciendo, yo soy tu sirviente, yo soy tu sirviente. And so many leelas. Now 1 o'clock, do arti. Okay. Hay muchos lilas, pero bueno, ahora vamos a hacer arati, ya son las... If not evening, public Harikatha, no? So maybe not possible, but maybe tomorrow, we continue discuss about Advaita Acharya Lila Katha. Y bueno, mañana podemos continuar con este Advaita Acharya Lila Katha, debido a que hoy a la tarde vamos a tener un programa en una... So many pastimes of Advaita Acharya and Chaitanya Mahaprabhu. Hay muchos pasatiempos con Advaita Acharya y el señor Chaitanya Mahaprabhu. You should read Advaita Acharya Tattva in Chaitanya Charitamritam. Deben leer Advaita Acharya Tattva en el Chaitanya Charitamrita. Understand? Advaita Acharya, he gave respect to Hridas Thakur, Namacharya Hridas Thakur. Advaita Acharya le ofrecía sus respetos a Namacharya Hridas Thakur. And his father, and what is called, ritual and sacrifice, he offered and offered the first plate of prasad to Advaita Hridas Thakur. Then Brahmanas, they become very angry with Advaita Acharya. Durante la ceremonia de fuego, durante la ceremonia que se hizo en el ritual para el padre de Advaita Acharya, el primer plato de prasada que fue ofrecido, Advaita Acharya se lo pasa a Namacharya Hridas Thakur. Por ese motivo los brahmanas se molestaron muchísimo. Because Advaita proved who is a Brahmana. De esa manera Advaita Acharya prueba quién es brahmana. Who is Brahman? Hridas Thakur is Brahman, real Brahman. Because he chants holy names, and want to chant holy names.
he is called a real Brahmana. De esa manera prueba entonces quién es Brahmana, quién es un verdadero Brahmana. Haridas Thakur es Brahmana. ¿Por qué? Porque él canta los santos nombres. A la persona que canta los santos nombres, esa persona es un verdadero Brahmana. Maybe tomorrow we'll discuss. Quizás mañana podemos seguir conversando. Now Arti. Arte. Jai Advaita Acharya Prabhu ki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oi, Hari Bol. Padmanabha Prabhu. Who wants to take Gopal Mandir? Which one?